Hola, buenos días. El día de hoy veremos cuáles fueron más que las causas, las consecuencias de las reformas borbónicas de tipo político y económico en la Nueva España. El objetivo de las reformas políticas y administrativas en las colonias americanas era básicamente aumentar la centralización. El primer paso para ello fue reducir las funciones del Consejo de Indias, mediante la creación de dos secretarías y una Junta Suprema, dependiente directamente del rey. Una de las reformas más importantes fue el cambio de fronteras de los virreinatos. España creó dos nuevos virreinatos en Nueva Galicia y Río de Plata, con la intención de controlar mejor las colonias. La corona española ordenó realizar varias inspecciones generales en las colonias. Tras ellas, llevó a cabo una serie de cambios legales para limitar el poder de los reyes. La reforma más importante fue la creación de las intendencias durante la década de los 60. Eran similares a unos gobiernos regionales, cuyas principales funciones eran controlar el cobro de impuestos, impulsar las actividades económicas y dirigir a las tropas. Estas intendencias fueron mal recibidas por los virreyes, ya que limitaban sus funciones. Esta oposición, a la que se unieron los altos funcionarios, provocó que España no lograra centralizar la administración en la medida que deseaba. La amenaza militar contra las posesiones coloniales españolas era cada vez mayor. Los británicos habían atacado con éxito Manila y Habana, lo que los llevó a la corona española a reforzar su estructura militar. Además, los españoles no solo tenían que enfrentar al ejército extranjero. En los mismos territorios coloniales se sucedían levantamientos, protestas violentas y rebeliones. La primera medida fue incrementar el número de soldados, así como el de oficiales. Estos últimos eran profesionales nacidos en la península. Los primeros, por otra parte, eran en su mayoría criollos nacidos en América, y años después jugaron un papel importante en las guerras de independencia contra las colonias. Reformas económicas. El gobierno de Carlos II fue el que más intentó impulsar la economía española. En la península los esfuerzos se centraron en el sector más importante, la agricultura, aunque no se reformó el sistema de propiedad que favorecía a los terratenientes y a la iglesia. Se puso en marcha el proyecto más ambicioso. Organizó la colonización de varias zonas de tierra deshabitadas y que eran refugio de bandoleros. Por otra parte, los Borbones aprobaron medidas proteccionistas que buscaban frenar la importancia y favorecer a la industria nacional. Igualmente fundaron las llamadas Reales Fábricas, organismos estatales en que algunos especialistas extranjeros enseñaban técnicas de fabricación moderna. Otro de los sectores beneficiados por las reformas borbónicas fue el naval. Instituciones económicas. La organización de instituciones públicas reorganizadas con las finanzas estatales fue una de las reformas más importantes entre las que se llevaron a cabo. El Tribunal de Cuentas y la Real Hacienda fueron transformados para mejorar su eficiencia y todos los funcionarios antiguos fueron sustituidos. A partir de este momento, todos los impuestos tenían que ser controlados por la Real Hacienda, incluidos los aranceles en las aduanas. Además, el gobierno no creó nuevos impuestos al consumo y promulgó la creación de estancos manejados por el Estado. Beneficios de la colonia. Los problemas económicos por los que pasaba la tesorería española provocó que buena parte de las reformas tuvieran como objetivo conseguir más ingresos de las colonias. Los cambios legislativos pretendían aumentar la producción de bienes primarios, además de aumentar el comercio entre los territorios coloniales y con España. España tomó medidas para que las colonias produjeran productos manufacturados que pudieran competir con los españoles. Además, creó una serie de monopolios estatales, como el que afectaba la producción y el comercio del tabaco. Sin embargo, el sector que más preocupaba a la corona era el de la minería. Este había sido el que más ingresos había tenido. Pero en el siglo XVIII la producción comenzó a decaer. En su intento de estimular la actividad, España redujo a la mitad los impuestos de explotación. De igual forma, la corona abrió varias escuelas técnicas destinadas a la formación de futuros mineros, creó algunos bancos de crédito y concedió títulos nobiliarios a los propietarios de las minas que más produjeran. Reformas religiosas. Intentaron disminuir ese poder, que el Estado fuera más fuerte que la Iglesia. Expulsión de los jesuitas. Redujeron los privilegios fiscales de las órdenes religiosas. Habían colaborado en la expansión de los ideales de la instrucción en América. Difundieron el racionalismo.
sin distinguir entre peninsulares, criollos o indígenas. Surgió la Ilustración criolla. Eso contribuyó a que crecieran las disputas entre criollos y españoles, ya que eran discriminados. Comenzó a aparecer un cierto nacionalismo frente al dominio español. Convirtió a los jesuitas en una amenaza para la corona. El poderío de la orden la convertía casi en un estado dentro del estado. La oposición jesuita a las reformas de los Borbones fue la causa que provocó su expulsión de España y de las colonias americanas. Lo sustituyó por religiosos franciscanos y un nuevo obispo. Provocó la oposición de los criollos y el enfado de los indígenas. Los jesuitas se habían distinguido por defenderlos frente a los abusos de los españoles, por lo que quedaron desamparados. Mediante una cédula real, decretó que se enajenaran los bienes raíces de las organizaciones eclesiásticas. Afectaba a todos los sectores económicos del virreinato, a excepción de los grandes comerciantes. Casi todas las tierras de cultivo tenían hipotecas y censos eclesiásticos, que sus propietarios debieron pagar rápidamente. El dinero debía ser enviado a España. Reformas culturales. La Ilustración era una filosofía que daba mucha importancia a la cultura y a la educación. Las reformas desarrolladas por los Borbones tuvieron alguna incidencia en estos ámbitos, aunque mucho menor que en lo político y en lo económico. Felipe V impulsó la creación de tres grandes instituciones culturales, entre una clara intención de uniformar la cultura entre los territorios controlados por España. Conformaron lo que había sido denominado una nueva planta académica. Se creó la primera de esas instituciones, la Real Biblioteca, la Real Academia Española, pieza clave para desarrollar y extender el nuevo modelo cultural borbónico. Y por último, se fundó la Real Academia de Historia. Las reformas en el campo de la educación supusieron una transformación completa en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta las universidades. Se fundó la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de España, antecedente de la UNAM. Otras instituciones similares fueron abiertas en estos años, la mayoría destinadas a formar futuros trabajadores. Consecuencias. Por último, las consecuencias de la reforma implantadas por los Borbones fueron desiguales. Algunos tuvieron efectos positivos, pero otros provocaron que las colonias americanas fueran distanciándose de la metrópoli. Uno de los efectos más positivos de la reforma fue la supresión de muchos organismos administrativos que habían dejado de tener sentido. La creación de dependencias supuso una mejora en la gestión del comercio y en la recaudación de tasa de impuestos. La corona no tuvo en cuenta la realidad americana de la época. Por otro lado, el origen peninsular provocó un resentimiento que se prolongaría hasta las guerras de independencia. El diferente tanto que recibían los españoles de origen y los nacidos en las colonias fue fundamental para que estos últimos fueran adquiriendo una conciencia de identidad propia frente a España. La crisis se acabó con el Imperio Español a principios del siglo XIX. Fue el mejor ejemplo del fracaso general de las reformas promovidas por los Borbones. La intención de que España recuperara su grandeza y pudiera hacer frente al resto de las potencias europeas no tuvo éxito. La invasión napoleónica y el colapso de la monarquía española marcó el comienzo de un proceso que terminaría con la independencia de las colonias americanas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.